Bien, profe. No, era sencillo de leer dentro de todo. Sí, sí, bien. Sí, sí, era un texto, el tema es bastante sencillo, lo que pasa es que, bueno, a veces uno tiene que tenerlo con claridad, ¿no? ¿Habían trabajado en alguna otra materia que tienen en la carrera con las cuestiones de la prevención, promoción, o no? Ahí veo que No, profe. dice que no. Bien. Eso porque No. tenía idea que con alguna materia lo tomaban, con alguna de estas materias que ustedes tienen de, específicas, digamos, ¿no? Bueno, entonces manos a la obra y vamos a ver si con el texto presente, como hacen siempre, vamos participando también de la clase. Ahí estoy grabando así, o si alguno quiere después la grabación. Sí, profe, Sí, Andrea. eh, yo creo que todavía no, o sea, no lo hablamos, pero calculo que más adelante nos darán el tema de la promoción con respecto a la donación de sangre y ahí, o sea, creo que vamos a tocar todos estos temas. Sí, probablemente a lo mejor con Emo 2, no sé, Emo 2, ¿es que está con Emo 1 ustedes? ¿O ya está con la 2? Emo 2 Ah, ya está con la ahora. 2. Sí, Eh, probablemente, más que prevención, porque ahí tiene que ver más con la cuestión de cómo hacer una campaña, ¿no? Eh, para que la gente se anime a donar y, bueno, esa serie de cosas. Probablemente por ahí sí, lo tomen algo de eso. sí, yo calculo que sí. He visto otros alumnos, en algún momento yo trabajo en el hospital Centenario Ajá, y he visto que para el Día del Donante hacen sí, campañas y a modo explicativo, nada, instruyendo a la gente, ¿no? De la importancia y los cuidados que uno tiene que tener desde su salud, ¿no? Para poder donar esa sangre y que la reciba otra persona. claro, exacto. Sí, sí, porque vieron que también se hace la campaña, bueno, quiénes pueden donar, la cuestión del Sí, peso, bueno, si hay que, vieron que hay un mito de que hay que ir en ayuna, bueno, hay algunas cosas, bueno, por supuesto toda la cuestión de, de lo que puede ser una enfermedad de transmisión, ¿no? Que no, sí, no haber tenido relaciones de riesgo, una serie de cosas que permiten ubicarse en relación a la donación, ¿no? Ya sea de plasma o de sangre, pero bueno, son campañas importantes. Vieron que también una de las cosas que disminuyó en el tiempo de la pandemia fue precisamente eso, ¿no? La cantidad en los bancos había disminuido porque la gente, claro, no iba a donar, entonces, bueno, era todo un problema eso. sí, sí, era un problema. Lo que estuvo bueno por ahí, después se hizo la colecta de plasma de personas convalecientes con respecto al COVID también, Sí, 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 acá que más o menos de eso vez en cuando estuvo hay, bueno. vieron que hay por ahí una campaña a lo mejor que se hace en alguna de las plazas, bueno, hay bastante movimiento en relación a eso, pero bueno, hay que seguir trabajando con respecto a Sí, esto de que donar sangre es dar vida también, ¿no? Entonces, sí, tal cual. también es importante porque para ahí, vieron cómo nos pasa a todos los seres humanos, ¿no? Pareciera que cuando uno lo necesita porque tiene un familiar o lo que sea, es como que toma conciencia de la importancia que significa ir a hacer estas donaciones, ¿no? Bueno, Sí, es como que todo el mundo aparece a donar siempre mediante, no sé, algo catastrófico, qué sé yo, como vos decís, un familiar claro, enfermo, no sé, de leucemia o cualquier otra patología que requiera, ¿no? de una transfusión. Eh, pero sí, es como que siempre vamos al límite o lo hacemos por un motivo. claro, por un motivo a lo mejor de vínculo más cercano o porque nos piden, vieron que también se da mucho esto, que a lo Sí, mejor a uno dice, bueno, mira, no podrás donar porque algún amigo o pariente o lo que sea, a lo mejor es menos la cuestión que uno se acerque porque no existe ningún vínculo, ¿no? Sino solamente para el banco de sangre. Eso se da, creo yo, en menor medida. Creo yo, no tengo estadística ni nada de eso, pero un poco por lo que uno lee. sí, sí, tal cual. Bueno, chicos y chicas, yo voy a compartir pantalla, así vamos a ir trabajando un poco en lo que ustedes leyeron. Profe,
Sí, escucho. Recién me conecto porque llego a trabajar, Musto Antonella. Bueno, ¿sabés qué, Anto? Si no tengo que ir de nuevo a la lista. Si me lo decís cuando termine la clase, ¿puede ser, por favor? Dale, profe, le aviso. Bueno, voy a poner pantalla completa a ver no me acuerdo si fue con ustedes, pero con otro grupo tenía dificultad cuando ponía pantalla completa y pasaba las diapositivas, era como que no pasaban. A mí me pasaban acá en mi compu, pero ustedes no la veían. Bueno, entonces, ¿ahí están viendo, chicos? Sí, profe, se ve. Bien, Sí, entonces profe, se ve. el tema de hoy, entonces, prevención y promoción de la salud y APS, que significa atención primaria de la salud, ¿no? Esos serían los temas que vamos a ir trabajando. Antes de ir, ¿ahí pasó la diapositiva? Sí. Bien, Sí, pasó. ahí está, perfecto. Cualquier cosa, si yo voy hablando y ustedes ven que estoy hablando en la diapositiva que no la están viendo, me avisa. Entonces, vieron que allí la primera temática que ustedes tenían tenía que ver con los distintos niveles de atención. Ustedes que leyeron el texto, ¿a qué hacía referencia con esto de los niveles de atención? A nivel primario, secundario, según la gravedad de cada tema, de cada enfermedad o de cada cosa que tenga el paciente. Bien, eso sería, pero digamos, cuando hablamos de atención, ¿no? ¿A qué estamos haciendo referencia? Según el texto, ¿a qué hacía referencia la cuestión de, digamos, cómo definía estos niveles de atención? Dice que es una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. Muy bien. Entonces, y esto, entonces, ordenada, vieron que dice ordenada y estratificada, ¿no? Que después este tema va a tener relación con los niveles de complejidad. Es decir, que está ordenada y estratificada según los niveles de complejidad. Y en el texto también hacía referencia que estas necesidades a satisfacer, decía, no puede verse solamente en términos de prestación, sino sobre todo de problemas de salud. Y que ese sería la salud, podríamos decir, es el eje desde el cual se piensa estos niveles de atención. Entonces ahí lo va a diferenciar entre el primer nivel de atención, importante, ¿no? Porque vieron que dice es el primer acercamiento que la persona tiene, ¿no? Cuando la persona va a ese lugar, acá generalmente en Rosario al menos, suelen ser los centros de atención de salud que están en los barrios, ¿no? Están anclados en los barrios. Generalmente es el primer acceso porque son aquellos que están más cercana a la población. Después, si se necesita, va a los otros niveles de atención. Entonces es sumamente importante cómo se mira esa atención, ¿no? De qué manera se atiende a esa persona que va con alguna inquietud, con alguna angustia en relación a su salud, ¿no? Entonces vieron que este primer nivel de atención, eh, ¿a qué hace referencia? Bueno, aparte de lo que yo dije, ¿no? El primer nivel de contacto. Como que está ubicado también en lugares estratégicos. Bien, muy bien. En los que son a lo mejor de pueblos o ciudades más pequeñas, es lo que se llama los dispensarios, ¿no? Donde, Profe, yo soy de un pueblito de 1.500 habitantes y acá tenemos solo el SAMCO. o el Es lo único que SAMCO tenemos. también, exacto. Otra de las cosas era dispensario o los SAMCO, que quedaron como los primeros niveles de salud, porque por lo general en los pueblos pequeños a veces no hay hospitales tampoco, ¿no? Y estamos hablando sobre todo de atención pública, porque muchas veces las personas que van a estos centros de salud son las personas que no siempre tienen obras sociales, ¿no? Entonces es el lugar más cercano y que le permite poder pensar su salud
como vamos a decir más adelante con la EPS, siempre pensada la salud desde una perspectiva de derecho. Recuerden que la salud es un derecho humano. Y como todo derecho humano, lo que tienen que hacer los estados es garantizar el acceso a la misma. Recuerden, quizás esto lo habrán visto en el colegio, que los derechos humanos no son algo que el Estado da a los ciudadanos, sino que reconoce. Porque los derechos humanos lo tenemos por el hecho de ser seres humanos. Entonces, lo que tienen que hacer los estados es reconocerlo y garantizarlo. Esta garantización de estos derechos están en relación a este acceso que las personas pueden tener a la salud, más allá que tengan o no tengan una obra social. Sobre todo para aquellas personas que no la tienen, ¿no? Porque el que tiene obra social puede ir a un sanatorio, a otro espacio donde le brindan salud, ¿no? Entonces, vieron que allí en el texto decía que es una organización de los recursos que permite resolver las necesidades de atención básica y más frecuente, ¿no? Que pueden ser resueltas, y ahí ingresa el tema de la promoción de la salud, de la prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Está hablando que en este primer nivel de salud lo importante sería anticiparnos y que solamente llegue aquel que no ha podido poder ingresar a esto que tiene que ver con los distintos niveles de prevención y de promoción. Y esto está en consonancia también a la complejidad, ¿no? Que después lo vemos. En el segundo nivel de atención, ¿de qué estaríamos hablando? De los hospitales, Muy donde bien, ya se realizan cosas más específicas, qué sé yo, cirugías, o sea, de otra magnitud. exacto, ¿no? Ya más, Una pregunta, profe, el tema de la rehabilitación, ponele, qué sé yo, fisiatría, o cosas así que son de otro nivel, ¿eso se haría en los dispensarios también? no. ¿O la recuperación del paciente también se lleva a cabo en el segundo nivel, o sea, en el hospital? Todo lo que tenga que ver con rehabilitación, que estaríamos hablando del tercer nivel de prevención, ya estaríamos en Sí, un lugar más complejo, porque ustedes piensen que, por ejemplo, fisiatría, etcétera, tiene que contar con tecnología, ¿no? Para claro. esta recuperación. Entonces ya estaríamos ubicados en un segundo nivel, o depende, ¿no? A veces podríamos estar también en un tercer nivel, depende de qué estaríamos hablando. Pero Perfecto, o sea que en el dispensario se va a hacer la primera atención, donde nos va a ver un médico, y de ahí tal vez te deriven al hospital, o sea, de claro, acuerdo a la gravedad del problema que tenga la persona. exacto. Si bien acá en el Ah, texto vieron que bárbaro. decía también que, bueno, generalmente, salvo que sea una cosa muy compleja, entre el primer nivel y el segundo nivel se suele resolver la mayor problemática en relación a la salud, ¿no? Porque el tercer Perfecto. nivel, ¿a qué hace referencia? Dice problemas poco prevalentes. Exacto. Y vieron que ahí también dice, se refiere a atención patológicas complejas, ¿no? Que se requieren procedimientos especiales y de alta tecnología, ¿no? Entonces, Profe, en el tercer nivel, perdón, sí, escucho. no, te quería preguntar si en el tercer nivel entra, por ejemplo, una especialidad, por ejemplo, no sé, cardiología o neuro, como que traten solo un solo. Claro, que eh, haya una especialidad que a lo mejor en el segundo nivel hay cardiólogos, ¿no? Pero por ahí sí se detecta algo que es mucho más complejo y que hay que ir a un centro más especializado, ¿no? Vieron que está, que eso, a veces hay lugares especializados, no sé, en los ojos, especializado en la cuestión de quemaduras, eh, especializado en la cuestión oncológica, ¿no? Que por allí, en el segundo nivel, aparece la detención. La idea sería la detención precoz, ¿no? Que sería el segundo nivel de prevención. Y luego se deriva cuando
la patología es muy compleja, ya se deriva a estos niveles, que ciertamente están siempre en las grandes urbes, ¿no? Vieron que acá en Rosario nosotros tenemos niveles de complejidad, pero hay algunas cuestiones que la gente se va a Buenos Aires. No sé, el hospital El Fleni, por ejemplo, tiene especialidad, o Favaloro, es decir, que hay muchos hospitales donde la complejidad de la patología necesita ese desarrollo tecnológico que no se encuentra en el segundo nivel. Entonces, como les decía, estos niveles de atención se articulan con los niveles de complejidad, ¿no? Y también ahí en el texto les especificaba a qué hacía referencia cuando hablábamos de complejidad, ¿no? Y fíjese, dice, se entiende como complejidad el número de tareas diferenciadas o procedimientos complejos que comprenden la actividad de una unidad asistencial y el grado de desarrollo alcanzada por ella. Y ahí tenemos el primero, el segundo y el tercer nivel. El primer nivel coincidiría con el primer nivel de atención, el segundo nivel con el segundo de atención y el tercer nivel con el tercero de atención, ¿no? Por eso este nivel de complejidad implica la complejidad de la patología e implica también la complejidad en relación a la tecnología con la cual cuenta este nosocomio o ese centro de atención, ¿no? Vieron que allí dice, bueno, el primer nivel de complejidad se refiere a policlínicos, centros de salud, consultorios y otros, ¿no? El segundo nivel de complejidad se ubicaría, al igual que en el nivel de atención, los hospitales con especialidades, ¿no? Y ahí dice, por ejemplo, pediatría, ginecología, etc. Ahí estaría psiquiatría, recuerdan cuando hablábamos de la ley de salud mental, que todos los hospitales tienen que tener una atención a la salud mental. Y el tercer nivel de complejidad, aquellos que realizan prestaciones más específicas ya en relación a las patologías. Por eso dice subespecialidades, ¿no? Si puede haber oftalmólogo en el segundo nivel, pero si va a un tercer nivel significa que es mucho más complejo lo que hay que realizar y por eso hay médicos más especializados en esa patología. La otra cuestión que aparece en el texto es lo que llamamos prevención de la salud, ¿no? Entonces, ¿están viendo la diapositiva, chicas y chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, ahí ustedes tienen una definición de la OMS, recuerdan que es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y dice medidas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y a atenuar sus consecuencias una vez establecidas. En este pequeño concepto también podemos identificar ya ahí los 3 niveles de prevención del cual luego se van a desarrollar, ¿no? Entonces fíjense que dice no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, ahí estaríamos en el primer nivel. Después habla, bueno, después voy a lo de los factores de riesgo, sino también a detener su avance, y ahí estaríamos hablando ya del segundo nivel de prevención, y atenuar sus consecuencias una vez establecidas, ya también estaríamos hablando del tercer nivel de prevención. La prevención siempre va a estar enfocada en los factores de riesgo. Por eso dice tales como la reducción de factores de riesgo. ¿A qué llamamos factores de riesgo? Siempre que hablamos de factores de riesgo, son aquellos que están por fuera de la persona, es decir, los que están en el ambiente. A diferencia de las conductas de riesgo, que son aquellas que están emitidas por la persona. Factores de riesgo están en el medio externo, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, el humo que soportamos, los que vivimos de esta zona, sería un factor de riesgo. Sería una conducta de riesgo fumar, ¿no? Porque fumar es algo que la persona
de alguna forma, lo pongo entre comillas, elige hacer. Digo, lo pongo entre comillas porque muchas veces también hay otras cuestiones de conflictos psíquicos, etcétera, ¿no? Entonces, fumar es una conducta de riesgo. No sé, una vida sedentaria es una conducta de riesgo. Ahora, el humo es un factor de riesgo, o en los barrios donde no hay cloaca es un factor de riesgo, donde no hay agua potable es un factor de riesgo, ¿no? Por eso la prevención también es una acción política, en el sentido de que esto que decíamos, el Estado debe garantizar que estos factores de riesgo se minimicen a la más mínima expresión. Entonces, por eso dice que la prevención también ataca, por decirlo de alguna forma, para que se reduzcan los factores de riesgo. Y también, por supuesto, las conductas de riesgo, ¿no? Indudablemente. ¿Se ve, chicos, esto que le estoy diciendo? Sí, Sí, profe. se entiende. Por eso ven que la salud no es solamente una cuestión unicausal, ¿no? Antes se pensaba que la salud era una cuestión unicausal, es decir, había alguna bacteria, algún virus, y eso es lo que hacía que la persona se enfermara. Esa era una explicación muy simple, ¿no? Luego se fue ampliando el concepto para ver conceptos socioculturales, conceptos en relación al orden del trabajo, ¿no? Las enfermedades que son propias del trabajo, es decir, se fue ampliando y pudiendo pensar de que la cuestión no pasa solamente por un factor, sino que hay multiplicidad de factores, ¿no? Que la salud también tiene que ver con una multicausalidad, por decirlo de alguna forma. En relación a la prevención, pues también tenemos 3 niveles, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria. En el texto de ustedes estaba como dividido así. De cada una de ellas le decía el concepto, también el objetivo y la estrategia, ¿no? Que se debe llevar a cabo para hacer prevención primaria. Ahora les pregunto a ustedes, así van participando. ¿Cómo definimos la prevención primaria? ¿No Dice decía que algo son así como medidas, que era? ¿Cómo? Hablaban. yo estoy leyendo lo que dice acá, A ver, ¿qué son dice? medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problemas de salud mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o condicionantes. Muy bien. Entonces, estamos hablando de el verbo, si ustedes quieren, para cada una de ellas hay un verbo que la identifica. Para la prevención primaria es evitar, ¿no? Que es la primera de todas, porque vieron como se suele decir el dicho, es mejor prevenir que curar. Cuando la Organización Mundial de la Salud empezó a hablar de prevención, lo que empezó a aparecer en la salud es un cambio de paradigma. Antes de hablar de prevención, se hablaba de curar. Teníamos un paradigma que el objetivo era curar. ¿Esto qué significaba? La persona se enfermaba y después se trataba de ver cómo se la podía curar. Después se empezó a pensar que es mucho mejor que la persona no se enferme, ¿no? Evitar que la persona se enferme. Entonces, por muchas cosas, ¿no? Por cuestiones económicas, porque ciertamente al Estado le sale más barato, podríamos decir, el hecho de la prevención que la curación, pero también por otras cuestiones, como por ejemplo el hecho de enfermar no trae como consecuencia que uno pueda tener después algún tipo de lesión, algún tipo de consecuencia, ¿no? Y entonces es mejor evitar la enfermedad. Entonces es el verbo, ¿no? La primaria tiene que ver con evitar. ¿Cuáles serían las estrategias según lo que dice ahí?
Prevenir o disminuir la exposición del individuo al factor nocivo hasta niveles no dañinos para la salud. Exactamente, ¿no? Y también después dice, bueno, medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud. Por ejemplo, piensen una vacunación, ¿no? Eso sería un ejemplo de prevención primaria. Y otra cosa que aparecía en la cuestión de lo que habían leído anteriormente, vieron que dice evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de los factores causales y los factores predisponales o condicionantes, ¿no? Es decir, que se tienen que juntar las causas que son externas y aquella predisposición que puede tener una persona en relación a una patología, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene padres diabéticos, va a tener mayor predisposición a diabetes. Y así podemos pensar, no sé, de la hipertensión, por ejemplo. Entonces hay mayor predisposición, entonces hay que tratar de articular en esa prevención estos dos factores, ¿no? Los causales y aquellos que generan una predisposición a esa patología. Y vieron que en relación al objetivo, ¿qué dice? Disminuir la incidencia de la enfermedad. Exacto. Entonces ahí les da algún ejemplo, ¿no? El uso de los condones para la prevención del HIV u otras enfermedades de transmisión sexual, bueno, todo lo que dice donación de aguja, usuario de drogas para la prevención de HIV. Vieron que hay países, sobre todo en los países europeos, que hay personas que están en un nivel de adicción muy profundo y entonces para evitar que contraigan algún otro tipo de patología, que tienen que ver con la transmisión a partir de la sangre, etc., le dan las agujas, ¿no? Para evitar que compartan, por ejemplo, las agujas, ¿no? Por ejemplo, en Holanda pasa eso. No sé si lo habían escuchado alguna vez. Sí, hay centros también que te brindan el espacio para hacerlo de una manera que no te mate, digamos. Exacto, Además de ya el riesgo de la acción de hacerlo, digamos. Exactamente. Bien, entonces esta sería la prevención primaria. La prevención secundaria sería, bueno, no se pudo evitar la enfermedad, pero sí se puede hacer una prevención secundaria. ¿Y a qué hace referencia esta prevención secundaria? Al diagnóstico de la enfermedad. ¿Pero qué tipo de diagnóstico? Diagnóstico precoz. Eso, muy bien, el diagnóstico precoz. Y vieron que acá en el texto decía aquellas personas sin manifestaciones clínicas, es decir, que aparentemente están sanas, decía, ¿no? De las enfermedades lo más precozmente posible. Entonces acá, así como en la primaria era evitar la enfermedad, en la secundaria es el diagnóstico precoz. Ahí está el núcleo de la prevención secundaria. Sí, alguien creo que iba a decir algo. Sería, sí, profe, disculpe, sería como dicen los médicos, agarrar la enfermedad a tiempo. Claro, exactamente. Vieron que sobre todo para enfermedades asintomáticas, vieron que hay muchas enfermedades que se presentan en una primera instancia como asintomáticas, es decir, que no hay ningún indicio de que uno puede estar con esa patología. Entonces, lo que se hace es estimular a la población a al menos una vez al año hacerse algunos estudios de rutina, sobre todo después de determinada edad, como para a partir de esos diagnósticos precoz se puede detectar rápidamente la enfermedad, con lo cual siempre se puede hacer cosas para que eso no avance, ¿no? Vieron que eso el Papa Nicolau, por ejemplo, en la mujer, todo lo que tenga que ver con el cáncer de mama, bueno, todo lo que significa esto de aquello que aparece como más asintomático. Entonces ven que allí también aparecía algún objetivo, ¿no? Que decía
el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Estos son los objetivos, ahí aparece el objetivo, que se pueden lograr a través de los exámenes médicos periódicos, ¿no? Esto que decíamos recién. Y la estrategia dice la captación temprana de los casos y el control periódico de la población afectada para evitar y retraer la aparición de la secuela es fundamental. Y ahí les ponía, bueno, tratamiento de hipertensión, el control periódico, etc. Esa sería entonces la prevención secundaria. ¿Y la prevención terciaria? Dice que son acciones relativas a la recuperación ad integrum de la enfermedad clínicamente manifiesta, mediante un correcto diagnóstico y tratamiento y la rehabilitación física, psicológica y social. Muy bien. Si tuviéramos que poner una palabra, sería rehabilitación. Entonces, reitero, la primaria, evitar. La secundaria, diagnóstico precoz. La terciaria, la rehabilitación. Porque fíjense que en la terciaria sería la persona que ya contrajo la enfermedad, puede ser que no la haya podido detectar precozmente, por lo tanto, pudo haber dejado alguna secuela. Entonces, esa secuela implica poder empezar a hacer algún proceso de rehabilitación y ven los tres aspectos de la rehabilitación que tiene que ver con los tres aspectos de la salud, ¿no? Dice física, psicológica y social, ¿no? Por ejemplo, lo que puede ser un ACV, pero que muchas veces las personas tienen ACV, bueno, producto de a lo mejor una vida sedentaria, una alimentación rica en grasas, etcétera, ¿no? Pero si no lo pudo evitar, no hubo diagnóstico precoz y entonces tuvo el ACV. Y según, bueno, la complejidad del grado de ACV puede dejar algún tipo de secuela. Eso implica que la persona tenga que hacer un proceso de rehabilitación. La rehabilitación sobre todo apunta a esta rehabilitación integral y que la persona vuelva a insertarse socialmente. Es decir, si estaba en su trabajo, volver a realizar la actividad, quizás a lo mejor no puede realizar la actividad que venía haciendo antes, pero puede hacer en otro sector del lugar donde está. Lo importante es que sea física, psicológica y social. Eso es sumamente importante. Por eso allí vieron que le decía, en la prevención terciaria son fundamentales el control y el seguimiento del paciente para aplicar el tratamiento y las medidas de rehabilitación oportunamente. Se trata de minimizar los sufrimientos causados al perder la salud, facilitar la adaptación de los pacientes a problemas incurables y contribuir a prevenir o a reducir al máximo las reclivas de la enfermedad. Y ahí, bueno, les da algunos ejemplos, ¿no? Porque hay algunas secuelas que muchas enfermedades dejan de por vida, podríamos decir, ¿no? Pero con la rehabilitación, a lo mejor algunas cuestiones motrices, etcétera, la persona se puede ir recuperando. Entonces, esto hace referencia. O sea, apunta que la persona. Sí. Escucho, Disculpa, profe. O sea, apunta a que la persona tenga la mejor calidad de vida pese a tener algún problema de salud. Exacto. Pese a haber quedado a lo mejor con alguna secuela, que la persona pueda tener la plenitud de la salud dentro de a lo mejor quizás cierto obstáculo que le da la secuela, ¿no? Esto puede pasar también en accidentes automovilísticos, accidentes de trabajo, que muchas veces las personas quedan con cierta secuela, y se apunta a que tengan esta mayor calidad de vida y que tengan una inserción social también, ¿no? Por eso ven qué importantes son las dos anteriores, porque por allí
La terciaria sería, bueno, ya la enfermedad se instaló, no se pudo advertir y puede dejar esas secuelas que decíamos. Luego en el texto de ustedes estaba lo que llamamos la APS o la atención primaria de la salud. Esta fue pensada, esta atención primaria de la salud, en un encuentro que se hizo en Alma-Ata, que queda en Rusia, en el año 1978. Allí, en Alma-Ata, es donde se define, podríamos decir, qué se entiende por atención primaria de la salud. Este concepto de primaria, que en el texto de ustedes les decía, no estamos diciendo que es una atención sin la complejidad que supone la atención de la salud, ¿no? Que lo primario, digamos, no engañe como si fuese algo que es más débil en relación a la salud. Entonces, aparece acá, como les decía anteriormente, Alma-Ata toma esta cuestión de la salud como un derecho y vuelve a reafirmar aquel concepto de la OMS, que habíamos estado nosotros también profundizando y criticando, pero bueno, lo vuelve, reitera, dice finalmente que la salud es este estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Es un derecho humano, dice, fundamental, y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social, sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores, sociales y económicos, además del de salud. Entonces, esta última partecita, es decir, primero parte de la definición de salud de la OMS, segundo, sumamente importante, reitera que la salud es un derecho, como les decía, por lo tanto los estados deben garantizarla, pero a su vez, en la tercera parte, dice algo muy importante, ¿no? Que de la salud no solamente se debe ocupar el Ministerio de Salud, sino que también la salud está articulada con otros factores. Si lo miramos de la Argentina, podríamos decir no solamente el ministro de Salud, sino también que deben estar implicados los ministros de Economía y los ministros de la Acción Social. ¿Por qué les parece? ¿Okay? Los tres ministerios tendrían que estar trabajando en conjunto en relación a la salud. ¿Qué se les ocurre? ¿A qué se refiere con sectores sociales? ¿Está bien? Porque dice, exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de la salud. Puede ser por los recursos, para destinar los recursos o para administrar mejor los recursos. Bien, porque si uno dice esto que yo les decía, ¿no? Si pensamos en que hay causas externas que tienen un efecto sobre nuestra salud, esas causas externas, algunas puede ser que dependan de la cuestión de la salud, pero muchas otras causas externas dependen de otros sectores. Supónganse esto que decíamos nosotros, el humo. Los médicos no pueden ir a salir a ver qué pasa en frente nuestro, acá en Victoria, o mejor dicho, en Entre Ríos, y ver qué se decide desde el punto de vista jurídico, lo que sea. Los médicos lo que pueden decir, o todos, mejor dicho, todos los agentes de salud, es cómo afectan a nuestra salud. Pero tienen que intervenir otros sectores. Esos otros sectores que le es propio esa acción. O supónganse esto que decía yo también anteriormente, en un barrio que carece de agua potable o en un barrio que carece de cloaca. Eso no le pertenece al ministro de Salud. Eso le pertenece o a la parte social y a la parte económica. Entonces ven que
O supónganse que decimos, hay un barrio que no tiene un centro de salud y la gente tiene que, eh, no sé, tomarse un colectivo, lo cual le supone una cuestión económica para poder llegar a atenderse, para tener una atención primaria de la salud. Bueno, habrá que ver de qué manera se construye un centro de salud en ese barrio. E indudablemente el sector salud puede decir es necesario eso, pero después depende de los otros sectores, ¿no? Entonces, ven cómo está implicada la salud con los otros sectores, los sociales y los económicos. Sí, profe, por ejemplo, el hecho de no conseguir trabajo o algo de eso también afecta, por ejemplo, a la salud mental. Exacto. O lo mismo, no tener una vivienda digna. O sea, hay un montón de factores por fuera de la salud que también perjudican la salud de una persona. O esto que traes es interesante, ¿no? O todo lo que significa los controles para que un trabajador tenga todas las normas de seguridad para poder trabajar, ¿no? Eso te corresponde a la gente que tiene que hacer ese control y ver si las empresas que contratan a sus trabajadores le otorgan, le dan esas seguridades, ¿no? En las obras de construcción, por ejemplo. ¿Vieron cuántos accidentes a veces hay acá en Rosario en las obras de construcción? Porque no han sido las medidas, no han sido las necesarias, ¿no? Y tampoco hay controles. Entonces todo eso supone que el trabajador está en peligro, ¿no? Y peligra su salud. Entonces, todo eso está incluido en la cuestión, en este caso salud laboral sería, ¿no? Bien, en relación al concepto, es decir, cómo se define la atención primaria de la salud, vieron que dice la atención primaria de la salud es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesto al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Entonces, si desmenuzamos un poquito este concepto, lo primero que aparece es esta asistencia sanitaria, fíjense, dice esencial, y agrega, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables. Esto significa que tiene que haber una articulación entre lo que tenga que ver con la medicina, la medicina académica si ustedes quieren, pero también con las prácticas culturales, porque dice científicamente fundada y socialmente aceptable. Es decir, que también hay determinadas prácticas culturales, sociales, que se deben articular aquellas a la medicina cuyo garantía científica tiene. Ayer me parece que leía un artículo, no sé si alguno lo leyó en el diario La Capital, que vino un médico, creo que era mexicano, y hablaba de cómo articular, por ejemplo, la cura del empacho con los saberes médicos científicamente aceptados, ¿no? Pero que la cura del empacho es en Argentina, decía en Uruguay, algo que es una práctica cultural. Entonces, la cuestión no es que uno diga, bueno, no se vaya a curar el empacho, porque para muchas personas es significativo. Entonces, ¿cómo hacemos para articularlo, ¿no? Entre esos métodos que están científicamente comprobados y aquellas prácticas que una comunidad, una cultura tiene? A su vez también la otra cuestión, fíjense que dice, debe estar al alcance, ¿no?, de todos los individuos y deben participar también de las tomas de decisiones, se podría decir, ¿no? Después ahí habla de, en este caso en Argentina tenemos atención gratuita, en otros países no, y a su vez también, fíjese, dice la autorresponsabilidad, es decir, que la salud no es una cuestión solamente de los agentes de salud, sino también es responsabilidad de cada uno de nosotros.
Los principios, si uno dice, ¿cuáles son los principios de la APS? Tiene que ver con lo siguiente. Fíjense esto, algunos ya fueron dichos anteriormente, ¿no? Pero habla del derecho a esta salud, de la equidad y de la solidaridad, ¿no? Cuando hablamos de equidad, no es lo mismo que justicia, ¿no? La justicia, darle a todo por igual. La equidad significa darle a cada uno lo que le corresponde. Muchas veces es distinto según las necesidades de la persona que lo que se le da a uno o lo que le da al otro. Si le diéramos a todos por igual sería injusto. Entonces, por eso habla de equidad. Y ven que acá también dice participación, sostenibilidad, justicia social, responsabilidad y rendición de las cuentas de los gobiernos, orientación hacia la calidad. Esto que les decía, la APS no significa una disminución de la calidad en la atención. Y luego dice dar respuesta a las necesidades de salud de la población. Así que la APS no puede estar enfocada en algo que la población no necesita, sino que tiene que estar enfocada, precisamente por eso es la participación también del pueblo en aquellas cuestiones que tienen que ver con su salud. Si pasamos al otro tema, y último que teníamos, que era el de promoción de la salud, aquí, como verán ustedes, Henry Singer fue el primero que le dio nombre a esto que hoy se denomina promoción de la salud, en el año 1946. Por primera vez habla de promoción de la salud y define 4 tareas de la medicina, ¿no? Una de ellas, y ahí por primera vez la nombra, la promoción de la salud. Luego también habla de la prevención de la enfermedad, el restablecimiento de los enfermos y la rehabilitación. De alguna forma, los distintos niveles de prevención que decíamos, ¿no? Como 4 tareas fundamentales de la medicina. El concepto de promoción se define en lo que se denomina la Carta de Ottawa. Vean el año 1986, fíjense, mucho tiempo después de Alma-Ata, ¿no? La Carta de Ottawa, que es en Canadá, allí específicamente se habla de promoción en salud. Y la define, ¿no? Es la definición que ustedes también tienen allí. Entonces dice, consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer su mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo o un grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. Si ustedes tuvieran que decir de toda esta definición que está allí, ¿cuáles serían los puntos importantes? Podría ser, profe, alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social. Bien, muy bien. ¿Y qué dice? Acá estaríamos dentro seguiríamos definiendo a la salud como lo había hecho la OMS, ¿no? Pero para poder alcanzar ese estado adecuado, ¿no? Proporcionar los medios necesarios. Bien. Claro, es un poco esto que decíamos antes de que sea accesible para todos. Exacto. Es decir que, y no solamente accesible, el centro de salud, etcétera, sino también darle herramientas para que la persona sepa cómo cuidar su salud. Por eso fíjense que dice proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer su propio control sobre la misma, ¿no? En la escuela antes, no sé si alguno de ustedes estuvo, pero capaz que no, porque eso deben ser todos de los planes más nuevos, pero hace mucho tiempo atrás había una materia llamada Educación para la Salud. No sé, pero había alguno ha tenido contacto con esa materia. Entonces, en esa materia de Educación para la Salud era esto, ¿no? Darle las herramientas a los adolescentes, en este caso,
para poder cuidar su salud. Entonces, iban estudiando algunas cuestiones que tenían que ver con no sé, esto que decíamos hoy, ¿no? Cómo cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual, la cuestión de actividad física, la importancia que tiene, la nutrición, una serie de herramientas que permitían que el punto esté en la salud. Fíjense que es promoción de la salud, que el punto esté ahí. En la otra, cuando hablamos de prevención, decíamos prevenir determinada enfermedad. Acá el punto está en la salud. Y a su vez, fíjense que también dicen a un individuo, a un grupo, que sepa capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar, adaptarse al medio ambiente. Así que también la promoción de la salud implica, por ejemplo, cómo podemos tener un proyecto de vida, un proyecto profesional. Ven que dices realizar sus aspiraciones. Y también uno puede decir, bueno, un taller que permita poder pensar, bueno, cuáles son nuestros deseos, cómo podemos proyectar nuestra vida, etcétera, ¿no? Ven que la promoción de la salud se va diferenciando un poco a la cuestión de la prevención, que va más hacia cuestiones de evitar la enfermedad o el diagnóstico precoz o la rehabilitación. Entonces también podemos ver, como dice en la diapositiva, que la salud se percibe no como el objetivo a alcanzar, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Es decir, que la salud no es algo a donde tenemos que llevar, sino es algo, ese proceso que tenemos que tener, ¿no? Por eso dice, se trata, por tanto, de un concepto positivo que acentúa todos los recursos sociales, personales y aptitudes físicas. Entonces, dice, bueno, dado que el concepto de salud como bienestar trasciende la idea de formas de vida sana, la promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector sanitario. Ahora bien, no concierne al sector sanitario exclusivamente, pero para eso hay que darle herramientas a la población para saber de qué manera poder hacer esa promoción de la salud. Entonces acá dice, bueno, por ejemplo, promocionar el concepto, actuar como mediador, proporcionar los medios necesarios para que la persona pueda realizar eso. Entonces, las funciones de esta promoción de la salud es este desarrollo de las aptitudes personales para la salud, ¿no? La información y las herramientas. Desarrollo de entorno favorable, el cuidado de sí y del ambiente, ¿no? Cuando decimos desarrollo de entorno favorable, qué sé yo, espacios verdes, por ejemplo, ¿no? Acá en Rosario vieron la calle recreativa que le permite a las personas ir con la familia, que puedan tener un espacio para poder caminar, para poder correr. Vieron que también en muchas ciudades, y acá en Rosario se da en las placitas que hay como si fuesen gimnasios. No sé si por ahí han visto eso. ¿Han visto eso? Sí. Que está Sí, todo profe. dentro de eso, ¿no? Porque la gente va, hace gimnasia, no tiene que pagar nada, está el acceso, ¿no? Y promociona, de alguna forma son estrategias y le da la herramienta a las personas para poder acceder a la actividad física. Y ver eso también es importante, es reorientar a los servicios de salud y que los servicios de salud no sean solamente aquellos a los cuales uno se va a curar, ¿no? Por eso también es importante estas políticas públicas saludables, ¿no? Como este ejemplo que recién ponía de la calle recreativa, por ejemplo, acá en Rosario. Y se basa, ¿no? en una función multisectorial, porque no depende solamente de la cuestión pública, de que las personas activamente puedan pensar esto que están haciendo las personas que salen a protestar contra el medio ambiente, contra el humo, etc. Una sociedad, dice, una cultura que tenga control sobre los hábitos de la salud y la coordinación de políticas saludables. Y algunos mecanismos pueden ser el autocuidado, la acción mutua, esto que decía de las plazas, y también las políticas públicas, ¿no? Que permitan estos espacios públicos donde las personas puedan encontrarse, puedan convivir, puedan tener tareas al aire libre, juegos, etc., ¿no? Todo esto implica la promoción de salud.
Y la promoción de salud, a diferencia de la prevención, ¿se acuerdan que decíamos la prevención? Ataca los riesgos, los factores de riesgo. La prevención ataca lo que se llaman los determinantes de la salud. Estos determinantes de la salud, como ven ustedes en este esquema, tiene que ver con condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales, con condiciones de vida y de trabajo, y con estilos de vida del individuo. A esto se denomina determinantes de la salud. Entonces, hacia ello va dirigido la promoción de la salud, a diferencia de la prevención, que va dirigido hacia los factores de riesgo. Ahí por allí ustedes lo tenían. Acá dice en el texto, decía, la prevención se refiere al control de las enfermedades, poniendo énfasis en los factores de riesgo y poblaciones de riesgo. En cambio, la promoción está centrada en esta y pone su acento en los determinantes de la salud y en las determinantes sociales de la misma. Ahí ven una diferencia entre una y otra. Bueno, hasta acá era un poquito lo que yo le quería aportar. Creo que estamos casi, ¿no?